ciertas reglas que puedo ver hasta dónde las fuerzo, hasta qué límite las puedo empujar, pero hay otras que no. Por ejemplo, un cómic no puede dejar en mitad de la página una acción que se acaba, un corte de acción en mitad de la página. No funciona. Nos crea una sensación de incomodidad a los lectores que no está escrito. Como que aquí tengo en mitad de la página una viñeta donde algo se acaba y hago un salto, un elipsis temporal y espacial en la viñeta que va a continuación. No, porque en nuestra cabeza, y esto es la parte de la neurología que me fascina, el cómic es un milagro que aún hoy en día los neurólogos no consiguen acabar de explicar. Tenemos una sucesión de imágenes que son estáticas y que además no tienen una relación inmediata con la siguiente, como si en la animación, y claro, creamos la sensación de movimiento porque engañamos a nuestro ojo y a nuestro cerebro, pero aquí no, es decir, de esta imagen a esta o a esta, la elipsis, el salto que hay, es brutal, no hay continuidad visual auténtica. Pero incluso a un niño de muy corta edad, de 3, de 4 años, tú le pones 1, 2 y 3 imágenes separadas por ese espacio mínimo que es la calle y en su cabeza se crea un continuo. Cuando se hace referencia a los zapatos en los libros, parece que los autores o ilustradores lo hacen porque incluso los lectores más jóvenes pueden relacionarse con ellos de una manera personal y emotiva, ya que forman parte de nuestros primeros recuerdos. Yo recuerdo todavía con muchísima emoción unas zapatillas que mis papás me trajeron de España a México cuando yo tenía como 4 años. Esas zapatillas de flamenco, ¿no? Que son las rojas con los lunares blancos, ¿no? Eran mi tesoro. Y cuando ya no me los podía poner, lloré y lloré porque ya no me quedaban. Y los guardé durante muchos años. Me imagino que todos tienen historias similares. Y al estudiar este corpus de libros infantiles sobre temas de migración y refugiados, publicados más o menos en los últimos 15 años, en distintos contextos internacionales, y abarcaba desde álbum hasta libro juvenil, me di cuenta que hay muchos en los que los zapatos juegan un papel importante. Dado que son objetos familiares, actúan muy bien como dispositivos literarios y visuales que invitan a imaginarnos cómo podría ser la experiencia del refugiado, es decir, a ponerse en los zapatos del otro, que es algo que decimos con frecuencia. No solo son extensiones materiales de un cuerpo individual y permiten la movilidad, sino que también funcionan como metáforas de otros cuerpos. Y estos cuerpos pueden experimentar el dolor, la incomodidad, por ejemplo, llevar calzado inadecuado para hacer una caminata forzada. Hice un curso, por suerte en Génova había en la mia ciudad, que te ofrecía como entrevistas para un mes para orientarte, ¿no? Decir, tú estás bueno en esto. Y salieron cosas tan raras en esta entrevista que ella me dijo, cualquier cosa tú puedes hacer, pero no tiene que repetirse más que un mes o 2 porque te vas a aburrir. Inventa algo, busca algo en el campo artístico, ¿no? Entonces empecé a hacer curso, siempre me había gustado leer, escribir, un poco dibujar, pero como sola, autodidacta. Y empecé a hacer curso de ilustración a ver qué tal, porque siempre me habían gustado los libros también, ya lo coleccionaba un poco, los libros para niños. Y hubo la suerte de tener en Sarme, de esta escuela de verano, una profe que se llama Linda Wolfsgruber, que es una ilustradora de Austria, increíble. Tenía álbum de toda parte de Europa, los mejores, y nos explicó esta dinámica, esta mecánica, nos
como entrar un poco detrás del teatro, de la quinta, decir esto funciona así como has hecho tú, no, porque aquí te has creado la suspense, gira. Y entonces nos explicó esta gramática y allí fue un flechazo. Yo pensé, yo quiero vivir en este mundo, hacer esto y nada más. Entonces me puse, como todos los ilustradores, con esta energía increíble para sacar el primer libro, que es La Feria de Bolonia, los primeros editores que te dicen así, lloras en los baños de Bolonia y después de nuevo va y prueba dos. Había entre ilustradores esto que se decían, ¿cuántos salones de Bolonia has hecho antes de tu primer libro? Era la pregunta, ¿no? 2 era bueno, 3 empezaba a estar en el riesgo que no iba a publicar el primer libro. En el año 44 entró Conchita Cendrera, la hija de José Cendrera, y creo que ya teníamos un buen fondo editorial, pero con Conchita ya fue como el zoom. Fue la impulsora del álbum ilustrado y del cómic infantil, contrató las series más populares de nuestra editorial, contribuyendo a difundir el placer de la lectura. Y es una de las editoras de libros infantiles más representativas del siglo XX en nuestro país. Podemos decir que gracias a Conchita, yo creo que Juventud ha podido seguir publicando libros durante 100 años. Bueno, supongo que muchos conocéis la colección de Martita, El Pequeño Aviador, bueno, también muchas traducciones de libros franceses, belgas, ingleses. También un poquito más tarde empezó, bueno, vio que había también autores locales y empezó a publicar autores españoles. Y en esta veo un documental de un artista que me gusta mucho, que murió ya, que se llama Eduardo Chillida. No sé si lo conocéis, un escultor vasco, tal, que tiene una forma muy depurada, una estética muy reconocible, y el hombre lo ponen allí en una entrevista, pam, 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 y dice el hombre, le preguntan, ¿y cómo has llegado a depurar tanto tu estilo, tal? Y el hombre entonces pone un ejemplo que a mí me cambió la vida. Él dijo, mira, si tú tienes un árbol y le vas podando todas las ramitas que le van saliendo y solo dejas 2, esas 2 cogen fuerza y llegan lejos. Esa es la manera de avanzar en el arte. Y yo me recuerdo escuchando aquellas palabras, sentadito en el sofá, mirando allí y pensando de pronto, ¿y si a mí me gustan los árboles redonditos? Claro, porque en esto del arte siempre parece que hay como una manera de hacer, hasta que de pronto te das cuenta de que el zapato que este hombre te propone no es el tuyo. Claro, y tú dices, si ya lo sé, que si quiero llegar a ser algo en la vida, tendría que podarme de todas las cosas que me gustan y que no hacen más que distraerme. Si yo quiero ser pintor, ¿qué hago leyendo cuentos? ¿Verdad? Yo tendría que haberme podado y hubiera llegado a algo en la vida. Pero no, tengo que estar metido en 28 berenjenales. Actividades que es muy sencilla pero que resulta muy motivadora y nos da momentos como muy bonitos es detectives. Yo los lunes a primera hora les dejo una pista que son de muchos tipos. La primera que dejo es un objeto, luego les dejo una silueta de un personaje del libro. Otro lunes les dejo las letras para formar una palabra clave. Un trozo de la portada distorsionada y la última pista ya les dejo un trocito de texto por si algún despistado pues está ahí rezagado. Ellos adivinan el cuento, lo escriben en su carnet de detectives, lo meten a la caja y luego nos genera un momento muy bonito, que es que a las 5 semanas nos juntamos todos en la Biblia y descubrimos, cada vez me ayuda un niño, descubrimos el cuento que es. Ellos pues se ponen contentísimos porque han adivinado ese libro y yo les doy el sello de la D de detectives y si al final del curso tienen los 5 cuentos, pues les regalamos la lupa de Gran Detective. ¿Vale? Yo les chivo los cuentos. Entonces ahí hay como esa búsqueda que ellos la verdad que les resulta súper motivador. Y luego porque buscamos excusas
para estar en la Biblia, ¿no? Nos supone un momento de juntarnos allí. Qué bonita esta. Por cierto, no, que ahora que te estoy viendo, no sabes cómo me gustaría verte un escáner cerebral. Y no sé si esto te lo han dicho alguna vez, copyright para mí, que te quieren ver el escáner cerebral. ¿Sí te lo han dicho? ¿No soy original? Oh, qué pena, es que tiene que ser fantástico. Pues te da susto mirar. Los autores también ayudáis mucho a la venta de los libros, pero muchísimo. Lo complicado es poder traer los autores. Suele ser un poco complicado. A ver, no es complicado, es una cuestión de dinero. Claro. Y los libros que la gente no, algunas personas dicen que son carísimos, 15 euros un libro. Imagínate tú los libros que tienes que vender para poder sacar, no lo sé, 500 euros limpios para que te pueda venir un autor, pagarle que está trabajando, que parece que es que si te gusta no tienes que cobrar, como te gusta lo que haces, ¿no? Y no es así, o sea, la gente trabaja, aunque le guste, tiene que cobrar. Entonces le tendrás que pagar un caché, le tendrás que pagar el viaje, le tendrás que pagar un hotel, le tendrás que pagar la comida, ¿no? Bueno, vas tirando con los que viven cerca, vas tirando de favores, pero de verdad que es difícil traer autores. Ahí pido ayuda de las editoriales. Pero realmente son las redes sociales las que nos permiten dar visibilidad a nuestro trabajo. Un trabajo bastante poco reconocido, por cierto. Entonces, es ese sentimiento que tenemos las bibliotecarias, la percepción que se tiene desde la calle, a veces desde los propios usuarios, ¿no? De un trabajo que se hace, bueno, pues cómodamente sentados en una silla, cómodamente, bueno, supone que leemos todo lo que está en las estanterías, que lo sabemos todo además y bueno, por ciencia infusa, ¿no? Entonces, bueno, este escaparate que suponen las redes sociales, pues nos hemos aupado rápidamente a él y bueno, pues es un poco cansado. Es un consumo de energía increíble y bueno, yo no sé si hemos ganado algo con ello, ¿no? Pero es verdad que ahora se ven algunas de las cosas que hacemos. La oportunidad es estupenda, pero yo creo que se ofrece también una imagen un poco parcial. Ofrecemos la mejor cara, lógicamente, y no contamos algunas de las cosas que nos pasan también y que son importantes. Por ejemplo, que las novedades nos desbordan. O sea, yo me he quedado pasmada porque me he asomado a la librería, me he asomado a todas las propuestas, a Editorial Juventud, todo lo Nono Granero. No sabía que tenías tantas cosas escritas. Es que no nos da tiempo, de verdad. Es que no llegamos. Entonces, bueno, pues me he quedado un poco pasmada y desde luego, pues me reafirmo en esto, en que esto, no sé, y también es cierto que todo lo que reluce en las listas de éxitos y de libros más vendidos, pues no es lo más interesante tampoco, con lo cual, pues no sé, por eso Peonza siempre está ahí para ayudar. Y lo que estoy mostrando aquí son ilustraciones de un libro de Caperucita Roja, que también lo he traído aquí, que si queréis ojearlo lo podéis hacer. Nada, es la historia que he querido contar es que yo estaba muy contenta cuando el editor coreano me ha propuesto de ilustrar ese cuento porque para mí era realmente un cuento especial. Me lo contaba mi abuela y yo, por pensar eso, que el mundo es solo eso, ¿no? Pensaba que todos los cuentos ocurrían aquí, por fuerza. Porque si no, ¿cómo lo sabe mi abuela? Si lo sabe ella, tenía que ocurrir aquí, ¿no? Y sobre todo el cuento de Caperucita Roja, yo estaba convencida que mi abuela conocía a esa chica. Y yo preguntaba a mi abuela diciendo, ¿pero tú la conocías? Y ella decía, sí.
¿y cómo no creerlo, no? Al final. Entonces yo preguntaba, por ejemplo, pero ¿por qué camino ha ido para portar su cestita a la abuela, no? ¿Por qué camino? ¿Y dónde ha encontrado al lobo? ¿Y a dónde está la casa de la abuela? Y ella me lo decía, por aquí, por aquí, por aquí. Pues así, yo segura, ¿no? Entonces, cuando el editor me ha hecho esa propuesta maravillosa, yo he dicho, pues ya sé lo que quiero dibujar. Yo quiero dibujar ese lugar, esos sitios que conozco bien, y quiero dibujar esos bosques sobre todo. Que para mí en ese libro el bosque ha sido como un personaje. Mi madre me pasa este libro, Carmen Martín Gaite, Usos amorosos de la posguerra española, que me sirve bastante para entender un poco a esa generación, ¿no? Siempre me hace gracia esta foto, que aquí está mi abuela Maruja y aquí mi abuela Herminia, una en un pueblo de Ávila y otra de Cuenca, pero al final esa foto que tendrán tantas mujeres en el álbum familiar. Entonces, bueno, decido empezar con esta cita de ese libro porque yo no quería hacer una historia de que mis abuelas son estupendas y súper especiales, porque claro, lo son para mí, como para todas las personas son especiales sus abuelas, ¿no? Sí que me interesaba darle como una marca generacional, ¿no? Estamos hablando de unas mujeres que en muchos casos y en diferentes partes del estado han vivido una historia bastante parecida, ¿no? Entonces por eso empiezo con esta cita, ¿no? De aquellas ejemplares Penélopes condenadas a coser, a callar y a esperar, coser esperando que apareciera un novio llovido del cielo, coser luego se había aparecido para entretener la espera de la boda, coser por último cuando ya había pasado de novio a marido, esperando con la más dulce sonrisa de disculpa para su tardanza la vuelta de la casa. Y bueno, cuando yo escucho a mi abuela Maruja, la espera está súper presente en todo el relato, ¿no? La espera, el aburrimiento, que me encajaba. Y también como esta sensación, sobre todo en ella, de yo no he decidido mi vida, es decir, las opciones venían dadas y yo he tenido muy poco margen de decisión. Lo que hago es hacer una metáfora o utilizar un dispositivo para contar la historia. En este caso es la relación de contrapunto entre la rutina del abuelo y la rutina de su vecino, que es el doctor Sebastián y que está en la página izquierda. Y entonces todas las páginas enseñan una parte del día de los dos que es muy parecido, también parecido en la forma como la ilustración está dibujada, pero muy distinta en la forma como utilizan el tiempo. Por ejemplo, uno escribe cartas en papel, otro escribe... Otro escribe correo electrónico, un anda de bici, el otro de coche, un hace picnics en la hierba, ¿no? Aquella ilustración que enseñé antes, el otro caliente en el microondas la comida. Entonces esto, aunque no sea dicho por el narrador, se ve en la imagen. En el final, el texto dije, el tiempo vuela cuando estoy con mi abuelo, que es una contradicción de toda la historia, porque siempre había dicho que, no dicho directamente, pero enseñado que el abuelo tenía mucho tiempo. Y ahí sí se genera la idea de que el tiempo es subjetivo, pero eso es algo que yo ofrezco a los niños para que lo rellenen, sí, con sus experiencias, con sus ideas. No es una idea que es estanque, que tengan que llegar, pero es el motivo por qué hago el libro. Y después si lo dejo abierto lo suficiente para que se descubra, para que participen en el libro. Me interesa potenciar un rasgo que siempre me acompañó y me acompaña en la vida y por ende en el dibujo, que es la poesía. La poesía es una palabra inmensa que a mi entender
es aquella palabra en donde se esconde debajo de las formas para quien la quiera ver, y es aquello que se palpa, es aquello que se siente más que aquello que se describe. Tal vez me esté interesando más poner la mirada en eso, ¿no? En tratar de conectar más con eso y no tanto con la representación. Siempre comparto con mis alumnos una pregunta que me acompaña en mi hacer como ilustradora. ¿Desde dónde dibujamos cuando dibujamos? ¿Desde dentro o desde fuera? Cada vez me interesa más contar con esa esencia, cada vez me interesa más contar las sensaciones, mucho más que las anécdotas. Quiero sentir lo que sienten los personajes, no solo retratarlos. Quiero caminar los espacios que transitan, no solo tomar la foto. Tal vez por ello la mirada vuelve a estar puesta en la pintura de mano de Gauguin, de Kahlo, de Kirchner, de Munch, entre otros. Tal vez por todo esto es que estos zapatos que llevo puestos tienen ganas de caminar hacia adentro. Eran muchachos, eran 4 o 3, según, que vivían muy cerca de mi casa y que íbamos al mismo colegio, 2 incluso a mi misma clase. Y era de casa al colegio, de casa al colegio por la mañana, por calles tranquilas, sin apenas riesgo, eran unos 17, 18 minutos. Luego, volver al mediodía para comer a casa, otro tanto. A la 1:00 de la tarde, volver al colegio, y luego a las 6, o sea, eran 4 viajes, o sea, más de 1 hora. Y aunque ellos alguna vez contaban alguna película y tal, pero claro, en aquel tiempo no es como ahora, que los muchachos de ahora, si quieren, si se arriesgan, pueden ver 244 películas en una semana. No, entonces como mucho veíamos 1, 2 o como gran cosa 3. Y pronto se agotaban. Y estaba yo, y yo disfrutaba mucho. Claro que eran historietas baratas, muy sencillitas, tópicas, pero bueno, dentro de tópico yo buscaba lo no tan tópico, ¿no? Nunca escribí ninguna de ellas, la mayoría no las recuerdo alguna como curiosidad. Pero yo no lo sabía aún, pero yo estaba haciendo una práctica intensiva de lo que la vida me iba a llamar en un momento ya ineludible. Pero bueno, ya me olvidé de ser contrabandista, espía, submarinista o astronauta, y entonces cuando ya tenía, no me gusta la palabra adolescencia, yo soy muy severo con algunas palabras, hay muchas que se usan normalmente y que yo tengo en mi uso, respecto a los otros, las tengo completamente desechadas, por ejemplo como la palabra ficción.